Listo. Listo. Buenas noches, nosotros somos el grupo A, conformado por Maricel Quintana, Jessica Paola y mi persona Valentina Jaramillo. En este conversatorio vamos a hablar sobre el tema de la inseguridad laboral y abordaremos temas que son: ¿qué es la inseguridad laboral? ¿Por qué se percibe la inseguridad laboral en el puesto de trabajo? Consecuencias de la inseguridad laboral, resultados de la inseguridad laboral y por último, ¿qué intervenciones se puede llegar a hacer respecto a este tema? Entonces, la compañera Marisol, por favor, da inicio al conversatorio. Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de qué es inseguridad laboral, nos estamos refiriendo como tal a la sensación que experimenta como tal el trabajador ante una amenaza en cuanto a la posibilidad de continuar ocupando su puesto laboral. En dicha empresa. Esta inseguridad laboral se puede dar tanto de manera subjetiva como de manera objetiva. De igual manera, para ahondar un poco más, la inseguridad laboral es entendido como un sentimiento de incertidumbre que acompaña a la baja certeza de poder conservar el empleo, que es un factor que es prescindible directamente ante una enfermedad, ya sea física o de salud mental. De igual manera, la inseguridad, cuando refiero a una inseguridad subjetiva a una inseguridad objetiva, es que cuando hablamos de los subjetivos a lo que el empleador está como tal experimentando ante sus sentimientos y emociones. Recordemos que cuando hablamos de inseguridad laboral también estamos hablando que implica otros factores como es el ámbito personal también. Y cuando hablamos de algo objetivo es claramente lo que el empleador está percibiendo en su área o en su contexto laboral, que hace como tal que se cree esa incertidumbre o esa inseguridad laboral en cuanto al sostenimiento de su empleo, dado que pues es un factor de ingreso y sostenibilidad económica. De igual manera, en este caso, no sé si quieran complementar un poco más lo que acabé de mencionar. Sí, Sí, claro, compañera, compañera. qué pena. Dale, Eh, Jessica, sigue. Muchas gracias, Vale, muchas gracias. Quizás encontramos que la inseguridad laboral no solo es un problema que afecta negativamente pues al empleador, como esa generación de incertidumbre y también como un problema que pueda causar en la persona como algún rasgo físico o problemas de mentales como el estrés, sino que también genera pues problemas en la organización, como lo es el cumplimiento de los objetivos trazados, pues los empleados son plenamente satisfechos cuando, cuando directamente la productividad individual de un ser humano repercute en el empleado. El empleado trabaja motivado, se ve beneficiado el empleado porque puede recurrir a nuevos conocimientos, a un ascenso, a un incentivo económico. Pero cuando se da esa insatisfacción, el trabajador empieza a llevar a cabo su tarea con insuficiencia, sin tener esa motivación. Entonces, esto también repercute en la organización. La inseguridad laboral es más percibida como esa o Disculpa, esa compañera, percepción. se te está escuchando un poco entrecortado. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Sí, ya sí, ahí se dale. te escucha mejor. Listo, entonces les decía, compañeras, y pues que eso se repetía mucho, o sea, se repitió mucho con frecuencia de que el empleado ve esa inseguridad laboral como esa amenaza que siempre está pues latente a la pérdida del empleo. Y también hablaba mucho de las temporales, que en las temporales el empleado no tiene como esa seguridad de continuar en su empleo por un largo periodo.
y eso lo obliga a estar cambiando de empleo, a estar cambiando de lugar de trabajo, y eso puede causar síntomas de estrés, de ansiedad y depresión en el empleado. Puede ser causante de un aislamiento o que el empleado sufra un cambio en su condición física, entre otras. Sí, Entonces, compañeras también. Ay, qué pena. continúa, vale. Tranquila, continúa, vale. Vale. También me parece importante mencionar que, aunque en muchos de los casos sí existe, digamos, el peligro real a perder un empleo, también se da la situación de que el colaborador o el empleado adopta es como una percepción subjetiva. Es decir, por X o Y motivo que suceda en la empresa, ya lo asimilan como si fuera un riesgo, como si fueran a perder su trabajo, cuando en muchos de los casos no es ese peligro real, sino que simplemente es como esa ansiedad que les genera hasta el punto de creer que ya van a perder el empleo. Lo digo porque, bueno, en lo personal, yo que trabajo pues en el área de producción y todo eso, cuando en la fábrica, digamos, hay temporadas donde hay mucho trabajo y hay mucho movimiento, todo el mundo está ocupado, y si tú acabas de hacer una tarea, ya enseguida tienes algo que hacer, o incluso a veces tienes que parar de hacer lo que te toca por ir a hacer otra cosa en la que de pronto estén necesitando más personas. Entonces, son temporadas de mucho movimiento, pero llegan, digamos, las temporadas cuando a veces ya uno no encuentra qué hacer, que le toca, digamos, ir a buscar a la supervisora y a decirle como que, no, es que no tengo trabajo, ¿qué hago? Y ahí es donde todo el mundo empieza, no, se está acabando el trabajo, nos van a sacar, cuando en realidad, o sea, nunca nos han dicho como que, ay, no hay trabajo, vamos a hacer recorte de personal o los vamos a sacar, o sea, nunca se dice eso en la empresa, porque realmente la empresa trata de sostener a sus empleados en sus temporadas bajas también, porque pues la idea es que igual va a volver a subir la temporada y los van a seguir necesitando. Nunca nos han dicho como que no, cuando haya poquito trabajo vamos a sacar gente, no, sino que empieza a disminuir el trabajo y ya todo el mundo se empieza a estresar, a sentir exactamente eso, es la inseguridad de que como no hay trabajo los van a sacar. Y ahí es donde yo digo que es una percepción subjetiva, porque realmente, como lo mencioné, nadie les ha dicho que hay recorte de personal, ni nadie les ha dicho que el trabajo se va a acabar, simplemente son temporadas normales de la empresa. Entonces, en muchos de los casos también se da eso. Claro, Sí, es y lo como es, que, disculpa Jessica, lo que tranquila. acabas de mencionar, ¿vale? Se refiere mucho a lo que el texto menciona en cuanto a cómo se percibe la inseguridad en el puesto de trabajo, que se refiere al nivel intermedio del organizacional. Encontramos macronivel, el nivel intermedio y micronivel. Y eso que tú acabas de mencionar se ajusta perfecto ante el nivel intermedio y organizacional, que son los cambios recientes que se generan en la estructura o mano de obra. Y realmente sí sucede lo que acabas de mencionar, de que muchos de los empleados de manera subjetiva asumen de que el trabajo o la poca el trabajo o mano de obra se refiere ya a una inseguridad laboral, y pues realmente son temporadas que cada organización pues presenta como tal. De igual manera, cuando hablamos de un macro nivel, nos estamos refiriendo a qué pasa entre una producción a un nivel de región o un nivel de país como tal. De igual manera, encontramos las características individuales o un micronivel, que es de igual manera la problemática que cada trabajador lleva consigo. Como lo mencionaba al principio, cada empleador trae como tal un significado ante la inestabilidad laboral. Por ejemplo, responder ante unas deudas, unos factores económicos que influyen ante esa incertidumbre se aumente más entre lo laboral. Ay, Jessica, como que se acabó de salir. Seguro se le fue el internet, entonces yo Sí, creo que le damos un ratico, seguimos conversando sí, igual y igual, mencionemos en este caso
No sé si quieras complementar un poco lo del macronivel o seguimos a los pasos de las consecuencias como tal, porque ya nos queda poco tiempo. Sí, no, sí quisiera complementar, digamos, en la parte donde mencionas de las características individuales, pues que tiene que ver con lo del micronivel, que el texto dice que, o sea, muchos de los rasgos de, de la personalidad influyen en ese sentimiento de inseguridad laboral. Por ejemplo, la autoeficiencia y la autoestima. También sucede mucho Sí, sí, eso compañero, en tienes razón. en en la fábrica. Pues yo hablo porque pues estoy relacionada con ese medio. Cuando las personas solamente están dedicadas a una actividad, es decir, que manejan una máquina o que saben hacer una cosa, mientras que existen personas que manejan tres, cuatro máquinas y saben hacer de todo. Las personas o sea, que tienen menos eficiencia durante en la producción son las que más inseguridad laboral presentan. Y no porque no sean necesarias ni nada, sino que porque ellas saben que, o sea, sienten que de pronto por eso están más propensas digamos, a un recorte de personal en caso pues de que se baje la producción y eso. Entonces sí Sí, me vale, parece mira, importante el ahí rasgo de influye personalidad, mucho. la autoeficiencia y la autoestima. Ahí incide mucho también, ¿vale? Complementando lo que tú estás proponiendo, los rasgos de la personalidad frente a Sí, esta inseguridad laboral, que nos encontramos con una parte afectiva negativa y el sujeto presenta autoeficiencia y la baja autoestima. También puede sí. descargarse a su aparición física o causa de inseguridad laboral. Claro, y cuando mencionas como tal la afectividad negativa, son las emociones como tal negativas que presenta el trabajador que puede incrementar la inseguridad laboral. De igual manera, también hay cambios emocionales en los trabajadores, como lo es síntomas emocionales en cuanto a ansiedad, irritabilidad, mal humor, preocupaciones, miedos ante la problemática y perspectiva personal, depresión, dificultades para concentrarse, entre muchos más factores. De igual manera, también encontramos los síntomas físicos, que son ya como, por ejemplo, dolores de cabeza o hipertensión, disminución como tal en cuanto al insomnio y demás. De igual manera, también tratamos el tema de eficacia y eficiencia del trabajador, ya que no se va a trabajar igual en cuanto a una incertidumbre laboral, a sentir que se tiene como tal una estabilidad laboral. Claramente la productividad va a disminuir y eso también es un factor importante y que hay que tener en cuenta en cuanto a la organización. De igual manera, quisiera que abramos Frente, paso ya, señora. Sí, frente a dime. este factor mencionas, de esa baja calidad de laboral, incide tanto en el trabajador como en la organización, ¿no? Eso es importante, muy importante tenerla en cuenta. Sí, sí, en ese Y caso, compañera dime. Mari, no sé cómo estemos de tiempo, si comenzamos ya a ahondar un poco en las consecuencias Sí. que trae tanto para la organización como para el individuo. Sí, eso iba a mencionar, de que ya entráramos como tal ante las consecuencias, ya encontramos como tal unas consecuencias para el individuo y otras consecuencias para la organización. En cuanto a las consecuencias del individuo, se distinguen tres tipos de reacción al estrés en reducción al bienestar laboral e inseguridad laboral, que es mental, físico y de comportamiento. De igual manera, la inseguridad laboral puede desencadenar estrés, como lo informaba, síntomas de depresión, ansiedad, inseguridad como tal y baja productividad. De igual manera, también se presenta como tal los cambios físicos, permítame un momento. Eh, Discúlpeme, también se presentaba como tal la baja productividad y el cansancio como tal físico. En cuanto a las consecuencias de la organización, se presenta como tal la disminución de confianza en la dirección de la empresa, ya se presenta como tal la desconfianza en cuanto a la directriz
o en cuanto a una jefatura. De igual manera, el aumento de deseo de dejar la compañía, menor desempeño y productividad laboral, actitud negativa ante los compromisos de la organización y menos compromiso por parte del empleado ante los cambios que se estén generando dentro de la misma organización. Exactamente. Bueno, los síntomas que en sí mencionan el texto para las consecuencias individuales son la depresión, ansiedad, irritación, hostilidad, soledad, baja satisfacción de vida pues el ya conocido síndrome de burnout. También podemos observar incrementos en la presión sanguínea, el colesterol, que se relacionan ya pues con problemas de salud físicamente, como lo mencionó la compañera Marisol. Y en cuanto a las Compañeras, consecuencias, ¿sí? muy cierto, muy cierto. En cuanto a Bueno, las entonces, compañera, vas me están a, recortando. sí, es que se Se te corta, escucha entonces muy entrecortada. Sí, se corta. como Continúa, vale. Gracias. en cuanto a las consecuencias para la organización, pues es lógicamente que si una persona individualmente no se encuentra bien, no va a rendir de la misma manera en su trabajo. La inseguridad laboral es algo negativo que afecta individualmente a las personas, por ende, afecta directamente a la organización y a la producción. Eh, no sé si alguien tiene más que aportar a esto o seguimos con el tema de las intervenciones. Jessica, no sé si tengas algo más que Pues aportar. por aquí podemos encontrar como un resultado frente a una situación de inseguridad laboral, ¿no? Y siempre los resultados van dirigidos a un mismo factor, ¿no? El factor psicosocial y la capacidad con que el individuo afronta, pues, esta, esta creencia que también a insatisfacer su vida personal. Es decir, una persona con este síntomas de inseguridad laboral puede tener una vida insatisfecha totalmente y puede generar algunos en su entorno laboral, en su entorno familiar, puede ser, el entorno familiar como tal puede ser víctima de esa insatisfacción que el ser humano percibe. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, Sí, y algo que no hemos mencionado y que cabe destacar en las consecuencias para el individuo es que también puede incrementar la inseguridad laboral en las categorías de los empleados, es decir, por ejemplo, debido a su posición más débil en el mercado laboral, como lo es, por ejemplo, la edad, ya que organizaciones empiezan a contratar hasta cierta edad o, por ejemplo, el puesto, carrera o experiencia como tal que se tenga en cierta labor. Eso puede como tal incrementar el nivel de inseguridad laboral en cada empleado. Entonces ya démosle paso como tal a las intervenciones, debido a que ya nos queda muy poco tiempo, ¿sí? bueno, como intervenciones, el texto menciona que lo principal es incitar a las organizaciones a que puedan tener mayor participación con sus empleados. Es decir, pues yo esto lo asumo como que el ejemplo que les mencioné al principio, cuando la producción, digamos, de una empresa merma o el trabajo disminuye, pues es bueno que informen a la gente, ¿no? Como que, bueno, estamos pasando por una temporada baja, pero esto no significa que hay recorte de personal o que nos vayamos a deshacer de ciertas personas, o sea, para que la gente en parte se sienta segura. Entonces yo creo que incitar a las organizaciones a tener mejor comunicación Exacto. puede ser una estrategia muy buena para combatir la inseguridad laboral.
Claro, se trata de como de fomentar la comunicación y aumentar como tal el control ante cada situación y cada cambio, porque pues claramente los empleados son un conjunto ante una organización muy importante, o sea, pues, la producción como tal que tiene cada organización y que se puede llevar a cabo cada actividad laboral. De igual manera, es importante que ellos tengan en conocimiento cada cambio o cada reestructuración que se esté realizando como tal en la organización